Todo esto permite ver que el proceso de desencarnación no se limita a la salida del cuerpo físico o del etérico, ya que después de sepultado de la cremación se produce en otros niveles de conciencia la continuación de ese proceso de desprendimiento, que es cuando la conciencia abandona el emocional, luego el mental y finalmente se recoge en el centro de ella misma. Así como existe una organización y un orden, una planificación para cada encarnación en la Tierra y para todo aquello que el ser humano tiene que vivir cuando el alma ya tiene una cierta evolución, y para todo aquello que el humano tiene que experimentar en aquella encarnación, también existe un orden y una organización en todos estos ciclos del alma luego de desencarnar. De manera que es muy importante el poder percibir en vida cuando estamos llegando a ese momento de desencarnar, para ir con la conciencia sintonizando en esta nueva fase de vida. Por lo tanto, no existe la muerte. Esta es una palabra inadecuada, y a medida que las personas se vayan desarrollando, esta palabra no tendrá más aplicación en lo absoluto. Como existe esta organización antes y después de la transición, y como luego de la transición el alma tiene que pasar por otros niveles, por otro proceso, que está relacionado con otros procesos de otras almas, sería desaconsejado provocar la desencarnación, por ejemplo a través del suicidio, porque el suicidio sería una interferencia de la personalidad con un ritmo que está relacionado con otros ritmos. Si el individuo interrumpe su vida, no solo interrumpe esta, sino que llega a otras dimensiones de vida antes del tiempo previsto. Por esto no siempre puede ingresar en el ritmo que había sido preparado y dispuesto para él, porque llegó antes. Es por esto que en general un suicida permanece experimentando aquel acto o las sensaciones que tuvo en el momento del suicidio, hasta que llegue la fecha en que él debería haber desencarnado, y después comienza su proceso en otros niveles. Aunque siempre hay excepciones a esto y no se puede juzgar ningún caso. En el caso de los suicidas, no se sabe cuál fue su último pensamiento, y es por esto que no se puede saber qué puede suceder después. El suicidio, de forma general, es una interferencia de la voluntad de la personalidad en un plano, en un ritmo mayor. El suicida, cuando encarna, va a encontrar una situación vivencial más difícil que aquella que abandonó, porque él desorganizó una serie de procesos con esa interferencia, y así su proceso kármico se torna mucho más dificultoso. Otro hecho que es considerado una interferencia en este proceso ordenado de encarnaciones y desencarnaciones son los llamados abortos, siempre hablando de abortos provocados y no de abortos naturales. Un aborto natural puede ser una imposibilidad del ser que está encarnado de conseguir materializar la encarnación. Este ser puede no tener más vitalidad para conseguir una encarnación sobre la tierra, y cuando se da el aborto natural es porque el ser tuvo esa intención, pero no lo consiguió. Muchos seres ya tienen en este momento su camino hacia otras órbitas planetarias, o ya tienen su camino trazado hacia otros niveles de conciencia, pero ellos quieren pasar un periodo más en la Tierra, aunque no siempre lo consiguen. Como las experiencias sobre la Tierra ya estarían terminadas por un largo periodo y ellos deben tomar otra dirección, entonces esa tentativa de nacer aquí casi siempre es frustrada. Otra razón para que suceda un aborto natural puede ser una razón kármica, del cual el alma, ¿sí?, que está intentando la encarnación, o de aquellos que las esperan. Si el individuo en vidas pasadas provocó abortos o mandó de vuelta a seres que estaban buscando la encarnación, puede pasar por la experiencia de ser abortados, pero esto es un equilibrio kármico que se produce para aquel que le gustaría encarnar y no puede, porque en vidas pasadas él hizo lo mismo con otro ser. Cuando se provoca un aborto, esto es un acto de la personalidad de aquellos que están encarnados. Es un acto de interferencia en un proceso que se había organizado tal vez de otra manera. Los que hayan pasado por esta experiencia y luego del aborto hayan tomado conciencia de que esto es una interferencia, pueden equilibrarse y armonizarse nuevamente con este proceso. Cuando la persona toma conciencia
y luego del aborto asume que es un acto que no volvería a cometer porque comprende el desequilibrio que esto acarrea, entra en un estado en el que tiene que restaurar esta situación. En estos casos no se trata de quedarse pensando en lo que sucedió, ni de sentirse culpable por haber provocado un aborto recientemente, sino que se trata de realizar una acción opuesta a aquella. Por ejemplo, se puede ayudar a alguien a vivir o ayudar a alguien a venir a la encarnación, aunque sea ayudando al otro. En fin, tomar conciencia de qué tipo de acto se llevó a cabo para obrar de manera contraria, para que aquel acto quede equilibrado. Actos de amor a la vida, actos en beneficio de la vida propia o de la vida de otros. Todo esto hace que el aborto provocado anteriormente vaya equilibrándose. Reflexionando sobre esto, se puede ver que en los casos en los que el embarazo fue involuntario o en los casos en los que el individuo rechaza totalmente a aquel ser que está encarnado, se puede consentir a ayudar a esa encarnación, y si después de la encarnación continúa el rechazo, se puede donar a este individuo a alguien que quiera o esté interesado en adoptar un ser, no siendo necesario matarlo. Pero en todos los casos, tanto en los de adopción legal como en el caso de la donación de seres con los cuales ya se sabe previamente que no se va a convivir, deberían ser regulados a través de consultas al yo interno y no debería hacerse en forma ligera o superficialmente, solo a través de decisiones de la personalidad. Otra pregunta que muchas personas suelen presentar es respecto a la eutanasia. En el actual estado evolutivo de la humanidad, es un estado en el cual todavía no se tiene mucha conciencia de la voluntad del yo superior. Difícilmente se puede saber si el yo superior ya está orientado hacia la vida en otras dimensiones y si el individuo humano está viviendo aquí por reflejos mecánicos o por un mecanismo puramente físico. Los médicos no tienen aún una vida meditativa. Entonces hoy la eutanasia sería una interferencia, ya que hoy todavía no se tienen las condiciones para interrumpir ese proceso de desencarnación y que facilite la salida del yo superior, porque no se conoce la voluntad de este ser supremo. Si se conociera esa voluntad y se supiera, sería una ayuda a la voluntad superior que está decididamente intentando la desencarnación y está encontrando alguna dificultad, o si se supiera o si se pudiera percibir que ese yo superior está fuera del cuerpo porque ya culminó con su proceso, pero que allí hay resistencia o un proceso mecánico del elemental físico, entonces podría ser correcta la eutanasia. Mas en el futuro, cuando los individuos comprometidos en ese proceso meditasen y supiesen cuál es el verdadero proceso del yo superior, esto podría facilitar y abreviar el sufrimiento del individuo físico. Ese sufrimiento físico puede ser mitigado por todos los medios posibles, pero no es posible cortar la existencia del individuo en esta tierra. Del mismo modo, sería una interferencia de tener en el plano físico a quien está desencarnando, mantener funcionando artificialmente a un cuerpo físico, porque eso significaría una acción contraria al movimiento natural e interno del yo espiritual, que sería el de desencarnar en aquel momento.